En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí siempre enseñando sobre el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 8, donde Jesús, camino a la casa de Jairo, principal de la sinagoga, se encontró con una mujer que tocó el borde de su manto y fue sanada. Y el Señor, al enterarse de que ella había sido sanada y cómo ella había testificado de su enfermedad que padecía desde hace mucho tiempo, que era flujo de sangre, le contó al Señor, dio testimonio delante de toda aquella multitud, cómo al tocar el borde del manto de Jesús, ella había sido sanada. Entonces el Señor le dijo: no temas, no temas, cree solamente y serás salva. Entonces, así también le dijo también: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque muchos fueron sanados en la época de Jesús, pero no todos creyeron en Él. Algunos no fueron agradecidos, ni vieron en Jesús otra cosa sino solamente la sanidad de sus cuerpos. Y Jesús muchas veces habló y se quejó de aquellas personas que no sabían discernir quién era Él. Simplemente lo buscaban porque el Señor sanaba a los enfermos, pero nunca depositaron su fe en el Señor como aquel que era el Mesías que había venido a dar su vida por nosotros, o como aquel que era Dios encarnado, que podía no solamente sanar el cuerpo, sino también el alma, perdonando los pecados. Y por esa razón el Señor enfatizaba la salvación, no solamente ser la persona salva de una determinada enfermedad, sino que el Señor muchas veces decía: tu fe te ha salvado, y también perdonaba los pecados. Bueno, estaba aún hablando Jesús cuando vino a uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Estamos en el capítulo 8 del libro de Lucas, en el versículo 49, después de que Jesús sanó a la mujer que tenía flujo de sangre. Y como él iba a la casa de Jairo, entonces alguien vino de la casa de Jairo diciéndole al Señor, ya no vayas a la casa del principal de la sinagoga, ya no vengas porque tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió a Jairo: no temas, no tengas temor por lo que dicen que tu hija ha muerto. Cree solamente y ella será salva. Entonces aún se apresuraron más a llegar a la casa, y entrando en la casa
no dejó entrar a nadie consigo, sino solamente a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. También en un pasaje paralelo, el Señor dijo: no hagáis alboroto. Ya nosotros sabemos que en la cultura de los judíos, cuando alguien moría, la gente hacía un gran escándalo. E incluso habían personas que eran pagadas para lamentar, para llorar, para gritar. Esto era parte de la cultura del pueblo judío, del pueblo de Israel. Mas cuando el Señor llegó, no dejó entrar a la habitación otras personas. Más bien echó afuera a aquellos que lamentaban, que lloraban, que gritaban. Pero era bastante probable que el Señor los echó afuera porque en un ambiente así era difícil que los padres de la niña pudieran ejercer fe, porque la gente gritaba, lamentaba, lloraba, y muchos lloraban, pero su lloro no era sincero. Entonces el Señor los echó afuera porque no era propicio el ambiente como para que la fe hiciera su obra y para que Jairo recibiera el milagro de su hija resucitada. Entonces el Señor los echó afuera. Aquí nosotros podemos deducir una lección respecto a la fe. Nosotros sabemos, a la luz de lo que encontramos tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, de que para recibir algo de Dios tenemos que orar, tenemos que pedir, pero tenemos que pedir con fe. El Señor enseñó que cuando pedimos algo al Señor, a Él, al Padre, debemos de hacerlo con fe, no dudando nada, absolutamente nada. Nuestra fe debe de estar libre de la contaminación, de las dudas o de la incredulidad. Santiago dice que no piense nadie que puede recibir algo del Señor si esa persona está dudando. Entonces aquí el Señor echa afuera a todas esas personas que gritaban. No hagáis alboroto, dijo el Señor, y echó afuera a todas las personas, y solamente entraron Pedro, Jacobo y Juan, 3 de sus apóstoles. Pedro, Jacobo y Juan, que iban a ser las columnas principales de la iglesia cuando la iglesia se fundara. Ni siquiera permitió que entraran el resto de los apóstoles, de los 12 apóstoles, sino solamente 3, Pedro, a Jacobo y a Juan. Esto lo vemos repetido en los evangelios, donde Jesús hizo partícipe de ciertos milagros y acontecimientos sumamente importantes y significativos, acontecimientos espirituales, solamente a estos 3 apóstoles, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Así que entraron Jesús, los 3 apóstoles, la madre y el padre de la niña. Y les dijo a la multitud: salgan por favor, no lloren, porque la niña no está muerta, sino que solamente duerme. Entonces, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, porque ciertamente estaba muerta.
Lo que el Señor va a hacer aquí es una resurrección, levantar a la niña de la muerte. El Señor usaba el término dormir por causa de precisamente de el milagro de la resurrección. También así se refiere el Señor respecto a nuestra muerte. Se dice que nosotros dormimos en el Señor y que cuando Él venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él nos va a despertar. Es una manera de enseñarnos que nuestra muerte en Cristo no es una muerte permanente y eterna, sino que solamente un breve tiempo estaremos nuestro cuerpo en la tumba y luego el Señor vendrá a resucitarnos. Y por eso se usa el término dormir, porque nadie que se acuesta a dormir duerme eternamente, sino por un cierto tiempo. Bueno, y se burlaban de él, sabiendo que la niña estaba muerta, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Esa palabra clamó significa que él habló en voz alta. No solamente en voz alta, sino con una autoridad. Porque él, como Dios hecho carne, como Dios manifestado en forma humana, él tenía autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Él tiene, a causa también de la posterior muerte de él y su resurrección, él tiene toda autoridad en el cielo y también en la tierra. Entonces el Señor clamó. Cada vez que se dice que clamó, significa que el Señor levantaba su voz, ya sea porque la carga de intercesión y de oración que él tenía era grande. Entonces él con gran clamor y lágrimas se dirigía al Padre en sus oraciones privadas. Aquí vemos que él clama, es decir, levanta la voz y con verdadera autoridad el Señor le dice a la muchacha: muchacha, a ti te digo, levántate. Y entonces su espíritu volvió. Esto significa que cuando una persona muere, el espíritu sale. Algunas iglesias enseñan que cuando uno muere, el espíritu de uno queda en el cuerpo y el cuerpo juntamente con el espíritu humano van al sepulcro y ahí el espíritu duerme. Pero no es así. Pablo habla de la resurrección como la salida del espíritu del cuerpo. Pedro dijo: el Señor me ha indicado, me ha mostrado que yo tengo que abandonar el cuerpo. Entonces la muerte es precisamente el abandono del espíritu del cuerpo. El espíritu habita en el cuerpo y el espíritu es quien da vida al cuerpo. Aquí vemos que cuando Jesús resucita a esta muchacha y le dice: levántate, muchacha, levántate, y lo habla con gran autoridad porque dice que clamó. Entonces su espíritu, el espíritu de la muchacha, volvió, había salido de la muchacha y volvió, porque el Señor tiene autoridad sobre todo. Es el Señor quien hizo salir el espíritu y es el Señor quien hace que el espíritu vuelva a la muchacha. Él tiene control, Él es soberano. Él gobierna sobre todas las cosas y Él tiene las llaves de la muerte como también de la vida. Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó.
y él mandó que se le diese de comer. El cuerpo tenía su tiempo. La muchacha había muerto a causa de la debilidad creciente de su enfermedad, hasta que el espíritu salió de ella y murió. Ahora el Señor, que la ha resucitado, le dice: denle de comer, para que el cuerpo recobre la energía y vuelva a la normalidad. Entonces el Señor mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Eso significa también dos cosas: atónito por el milagro, pero también por el hecho de que no esperaban la resurrección de su hija. Aunque el Señor previamente les había dicho: no teman, la niña no está muerta, la niña solamente duerme. Cree solamente, cree. Pero siempre que el Señor habló así, los interlocutores de Jesús, los que escuchaban a Jesús, creían y no creían. La fe de la gente era muy débil. Y como este hombre Jairo y su esposa nunca habían sido testigos de un milagro como el que hizo Jesús. Sin embargo, los apóstoles, los 3 apóstoles que entraron ahí, Pedro, Jacobo y Juan, sí ya habían sido testigos, porque el Señor les permitió experiencias extraordinarias. Por eso vemos a estos 3 apóstoles como columnas, como líderes principales, como apóstoles destacados en el libro de los Hechos. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente la muchacha se levantó, y el Señor dice: denle de comer. Y los padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Siempre el Señor estuvo evitando que la gente se precipitase o que se adelantase a los acontecimientos gobernados por Dios. Porque en algunas ocasiones que el Señor hizo milagros, sanidades, prodigios, las gentes se querían apoderar de Él para hacerlo rey. Pero Jesús no lo permitió, y una de las maneras de evitar que la gente lo hiciese rey antes de tiempo era que les decía a los que recibían los beneficios de sus milagros que no lo contasen a nadie. Pero es obvio de que la gente no obedecía ese mandato del Señor. Era tan grande el prodigio y la maravilla que hacía el Señor, que la gente no podía callar. La gente siempre hablaba. Aquí tenemos a Jesús recomendando a los familiares, al padre y a la madre de esta niña, que a nadie se lo diga. Pero si allí había una gran multitud, estaban las plañideras, estaba toda la gente aglomerado, habían sido testigos de la muerte de esa niña. Entonces, cuando ya la niña aparece, es lógico que todo mundo hablaba del milagro de sanidad y del milagro de resurrección que Jesús había hecho en esta muchacha. Así que siempre la gente testificaba del poder, de la gracia y de la misericordia de Dios. Así también nosotros, hermanos y hermanas, todos los días debemos de testificar de nuestra relación personal con Cristo, de la manera como Cristo nos salvó, porque en verdad estábamos muertos en delitos y pecados,
Y el Señor hizo una resurrección espiritual en nosotros, dándonos vida y vida en abundancia, y debemos de dar testimonio de esta maravilla del Señor en nuestras vidas. Mañana, amados hermanos, continuaremos estudiando el libro de Lucas. Vamos a entrar en el capítulo 9. Así que yo espero que usted lea el capítulo 9 de Lucas y mañana vamos a comenzar este capítulo 9 y pidámosle al Señor sabiduría para poder discernir su palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde y amemos al Señor y seamos fieles. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.